Pero bueno, déjeme saludar al maestro Paco Cruz, que lo veo ya en el sistema. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Le recomiendo sus libros más recientes, Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. El maestro Paco Cruz siempre, siempre dispuesto para aportar, a pesar de que mucha gente no esté contenta con alguna opinión de nosotros. El compromiso es hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, es que estás tocando dos temas bien importantes, o varios, pero déjame empezar con el que va a ser el ministro Trampas, a Giovanni Azael Figueroa Mejía. Mira, y lo dijimos aquí porque además tenía las pruebas a la mano, quien elaboró esos cuadernillos, acordeones, como quieran llamarle, la verdad es que cometió un error. Y yo estoy convencido, por lo que tenía, que Morena participó en eso. Y hay que decirlo abiertamente, nos pueden criticar, pueden cuestionar. Pues sí, pero teníamos las pruebas en la mano. Y además, yo lo dije aquí, quien me lo dio es una persona que conozco, que es de Morena históricamente, es una operadora de Morena, nadie me dio el acordeón fuera de ahí, me lo entregaron en mano, y estaban estos nombres que estamos viendo. El caso de Giovanni Azael Figueroa Mejía, ¿qué clase de ministro vamos a tener? Pues va a ser el ministro Trampas, abiertamente, y ese es el problema de la democracia dirigida, Vicente, de la democracia corporativa. Así que Morena tendrá que hacer, y tú tienes razón, no lo dices tú, lo dijo Rocío Nale García, la gobernadora de Veracruz, ella dice, de los tropezones se aprende más. Así que sí, sí hubo un tropezón en Veracruz, hubo tropezones en Durango, y ella lo dijo, no textual, pero ella prácticamente dijo que había fuego amigo, que hubo fuego amigo, que había gente de Morena, este, repartiendo cosas, no dijo qué, pero te digo, para mí, quién o quienes formaron parte de ese grupo para elaborar acordeones, cometieron un error. Yo entiendo que finalmente la Corte por los próximos 4 años está asegurada. Van a tener un ministro presidente, López Obradorista abiertamente, 2 años. Los siguientes 2 años, y así como están las votaciones, pues van a tener una ministra presidenta, Alenia Vázquez Guadarrama, porque así va a ser, también muy cercana o de López Obradorismo, si de mantenerse las elecciones. Pero eso no quita que no haya habido trampas, Vicente. Yo estoy de acuerdo contigo, no para ¿cómo se llama? Para demandar la anulación, pero de eso vamos a hablar ahora. Pero si hubo trampas, hay que decirlo. Y a mí me asustan. Yo lo dije, mira, lo importante, Vicente, es que nosotros lo dijimos aquí antes de, con pruebas en la mano, ¿sí? Antes de, y el día que el Instituto Nacional de Formación Política intentó desmentirme, no me desmintió personalmente, dijo, nosotros no hacemos eso, nosotros no hacemos eso. Si me hubiera desmentido, otra cosa habría sido, ¿sí? Pero yo advierto, sí participó Morena en esa trampa. ¿Le salió bien? Sí, le salió bien porque para fortuna de Morena, la oposición está muerta, la oposición no tiene recursos, primero, no sabe cómo hacerlo. Mira, pues teniendo a dos dirigentes mafiosos ahí, tienes a Alejandro Moreno Cárdenas, que es un mafioso abierto, mafioso, golpeador, un tipo que es un gángster en toda la extensión de la palabra, y luego tienes en el PAN a otro gángster también, Jorge Romero Herrera, así que tienes a dos gángsters que por fortuna o para fortuna de Morena son políticamente incapaces, y tienes a una derecha, viejos periodistas, viejos intelectuales, que tampoco, que enardecidos como están, no tienen capacidad para investigar, para hacer todo, para investigar, para empezar. Y tienen en Carlos Alarraqui, en la Sandra Cuevas, en Lili Telles y en Elena Chávez sus nuevos voceros, sus investigadores.
sus ideólogos, y ellos son en este momento superiores a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Loret de Mola, a Raimundo Riva Palacio, a los Krause, a Aguilar Camín, a la Dresser, a Sarmiento, para fortuna de Morena, los representantes son Alarraqui, Cuevas Telles y Elena Chávez. Así que no tienen capacidad de investigar, capacidad de hacer nada, y eso Morena debe ser agradecida. Así que le salió bien el tiro, pero también nos van a imponer a un ministro tramposo, ¿sí? A Giovanni Azael García, Figueroa Mejía se llama, ¿no? Giovanni Azael Mejía Figueroa va a ser un ministro, el ministro Trambas. Imagínate si así empezó en este momento para mantener una beca, recurriendo, ¿a quién recurrió? Al viejo Poder Judicial, o sea, los vicios de siempre. Así que Giovanni Azael Figueroa va a ser un ministro tramposo, y ese es el peligro de la democracia dirigida. Así que le podemos reclamar a quienes elaboraron los acordeones que nos van a imponer a un ministro tramposo, para empezar, ¿sí? Y por eso yo digo, es mejor que nos equivoquemos nosotros a que ellos sigan equivocándose por nosotros. Morena, verdaderamente, con lo que dijo, mira, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, esto que estabas platicando de Giovanni Azael Figueroa Mejía, es gravísimo, pero Morena tiene tiempo de recomponer, que tiene que hacer un proceso de autocrítica, un proceso de limpieza, más allá de que López Obradorismo vaya a controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que vaya a haber cambios, la verdad es que sí hay que hacer un examen de conciencia, Vicente. Yo lo he dicho en su momento, lo hago desde 1984, no le perdoné al PRI nada, no le perdoné al PAN nada, porque eran trampas y eran mentiras y eran pillerías y eran saqueos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perdonarle algo a Morena? Nosotros, no hay duda, y yo creo que nadie puede poner en duda que seamos simpatizantes de Morena, que hayamos apoyado el cambio en su momento, que hayamos apoyado a la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder y hayamos propiciado cada quien con su granito de arena, la caída del PAN, la caída del PRI. Así que eso, eh, hay testigos, hay 13 libros que hablan sobre eso, pero perdonarle a Morena que quiera dirigir la democracia, y no digo Morena, sino una cúpula ahí que son los varones de Morena. A mí me parece que Luisa María Alcalde Luján, Andrés Manuel López Beltrán, tienen que hacer un análisis y un examen de conciencia en serio, Vicente. Lo mismo que el Instituto Nacional de Formación Política, que además yo conozco gente allí, sé que no son todos, es gente muy decente. Yo he participado con ellos cuando me invitan, pero Morena tiene que hacer un análisis profundo, un análisis de conciencia, ya mira lo que les pasó en Durango con su pragmatismo peligrosísimo, que además ese sí hay que achacárselo a Andrés Manuel López Beltrán, que él fue a presumir a su candidato, ¿no? El candidato que ofendía a su papá, que ofendía a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero con ofensas en serio, violentas, a Claudia Sheinbaum Pardo, él lo fue a presentar, lo fue a abrazar, así que eso sí hay que atribuírselo a Andrés Manuel López Beltrán y por lo tanto a Luisa María Alcalde Luján, así que tienen que hacer un examen de conciencia. No pueden decirnos que ellos no son, no pueden lavarse las manos. Lo de los acordeones fue una trampa. Yo entiendo que participaron todos los partidos. Participó Movimiento Ciudadano. Una parte es clarísimo que lleva las evidencias al PRI, al PAN, y ciertamente que hubo una campaña virulenta, una embestida contra las elecciones del domingo pasado, pero también es cierto que ahí está la mano de Morena. Oye, Y Paco, eso, sí, Vicente. y también tenemos que celebrar, hay otra razón, o por lo menos tres razones que celebrar que no llegaron las candidatas. Voy a hablar de tres candidatas que hubieran significado presencia calderonista o panista o neoliberal, así abiertamente en la Suprema Corte, ¿no? Por ejemplo, la exdiputada priista Magda Zulema Mosri Gutiérrez, no sé si deba decir de quién es esposa porque luego nos vaya a querer demandar, pero
bueno, lo voy a decir, la esposa del general Rafael Macedo de la Concha, el artífice del proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en tiempos de Fox, la exdiputada federal panista Doralicia Martínez Valero, conocida como Dora la Exploradora o algo así le pusieron en redes, y obviamente Marisela Morales, la procuradora de la República en tiempos de Felipe Calderón. O sea, eso también es de celebrarse, pues, para que la gente entienda que nuestras críticas van en el sentido de que algún día se mejoren estos procesos y no de meritar lo realizado por 13 millones de mexicanos, entre ellos tú y yo, este pasado domingo, Paco. No, Vicente, ese es real. O sea, no hay que demeritar lo que pasó, porque tú y yo salimos a votar y nadie nos llevó. Salimos, y yo conozco gente aquí en mi pueblo que gracias a las reuniones que me invitaron o que tuvimos en mi casa, salieron a votar en conciencia libre. Ay, me queda clarísimo. No podemos demeritar eso, no podemos demeritarte a ti o a mí, a Jaime, que salió a votar también con su esposa, salimos en conciencia, es decir, no podemos pedir la anulación porque conocemos, y así como nosotros, millones de personas, pero sí tenemos que dejar claro, Vicente, que hubo un proceso para dirigir la elección. Y ciertamente tienes tu razón, vamos a tener un ministro tramposo, pero quedaron fuera no solo Magda Zulema, la esposa de Macedo de la Concha, o Doralicia, o Marisela Morales. Mira, a mí, yo conozco bien a Ricardo Sodi Cuellar, que es parte del grupo Atlacomulco y es parte de los protectores de Marcial Maciel. Es decir, hay mucha gente que quedó fuera, gente indeseable, indeseable del PRI, del PAN, del grupo Atlacomulco, que es Ricardo Sodi Cuellar. Eso hay que celebrarlo. Hay que celebrar que que un abogado de origen oaxaqueño, de origen mixteco, Hugo Aguilar Ortiz, va a llegar a la Suprema Corte. Es un tipo que es limpio, que tiene una lucha permanente. Hay que celebrar eso. Hay que celebrar que Lenia Batres Guadarrama va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso lo de Yasmín Esquivel, Vicente, no, sí tenemos motivos para celebrar, tenemos motivos para, para decir, Loreta Ortiz Alf, que a mí me cae muy bien, por cierto, va a llegar a la Suprema Corte, o Sara Irene Herrera Guerra, no, sí hay que decirlo. Irving Espinosa, Espinosa se apellida, ¿no? Betanzo, o hay motivos para celebrar, hay motivos para decir, ya cayó el viejo poder eh, judicial, ya cayó, estamos a 87, mira, los estoy contando, Vicente, 87 días, claro que en esos 87 días pueden hacer todavía un desastre y hay que esperarlo. O sea, todo eso lo tenemos que celebrar, que fuimos 13 millones a las urnas, tenemos motivos, pero esa algarabía, esa alegría por la democracia no puede ocultar que hubo vicios, ¿eh, Vicente? Jamás, jamás podemos tapar los vicios. Y te digo, el caso de Giovanni Azael a Figueroa Mejía, ¿cómo podemos evitar que no le llame la gente el ministro Trampas? ¿Cómo podemos evitarlo? No podemos, él solito se metió en eso, él recurrió al viejo Poder Judicial para que le autorizaran su beca de investigador, ¿no? Sí, a través de trampas, entonces claro que va a ser el ministro tramposo. Y eso es gracias a Morena. O sea, también hay que decir, así como alabamos todo esto que nosotros vemos, el caso de Hugo Aguilar Ortiz, que a mí yo digo, pues su lucha está ahí, su lucha es clarísima. Si no cambian las tendencias de votación, que ya no van a cambiar, Vicente, va a ser por 2 años el ministro presidente de la Suprema Corte. Y la verdad, eso hay que festejarlo. Una persona de originaria, ¿sí? Representante legal de 25 comunidades indígenas en Oaxaca, un abogado que intervino en procesos conciliatorios y jurisdiccionales que permitieron resolver disputas territoriales entre pueblos mixtecos, mijes, zapotecos. No, hombre, hay que celebrarlo porque además es un hombre capaz.
Un hombre cercano a López, mira, cercanísimo a la López Obradorismo. Eso no, hay que celebrarlo y hay que decirlo. Este, va a llegar un hombre, por primera vez, un hombre que representa también a los pueblos originarios de este país. Entonces, un hombre que vivió las confrontaciones entre el sistema jurídico indígena y el estatal en Oaxaca. Así que eso hay que celebrarlo, Vicente. Hay que celebrarlo porque es un hombre limpio y capaz. Y hay que celebrarlo de Lenia Batres Guadarrama también. Cualquiera de los dos, si no cambian las votaciones, bueno, si cambiaran, perdón, cualquiera de los dos va a ser el presidente. Es claro que va a ser Hugo, pero Lenia Batres Guadarrama también hay que celebrarlo. Es una mujer que desde que llegó a la Suprema Corte luchó por la independencia, luchó por los intereses de los desposeídos, una mujer que mantuvo una lucha abierta, se confrontó, aunque no debía, pero bueno, perdón, aguantó los embates, esa es la expresión, los embates de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, aguantó toda una mujer que está también identificada con el López Obradorismo. Hay que celebrarlo. Hugo va a ser presidente de la Suprema Corte por los siguientes 2 años y los siguientes 2 años después de él, Lenia Batres, de acuerdo con con las votaciones, y después seguiría a la ministra Yasmín Esquivel Moza. Así que eso tenemos que celebrarlo, va. Nada puede empañarlo, pero eso, Vicente, no, no quita que no pongamos el dedo en los vicios que hubo en esta elección. Y yo insisto, no ahora, Vicente, lo he dicho aquí por mucho tiempo, la democracia dirigida es peligrosa. Y Claro. si eso intenta la cúpula de Morena, está perdida. Mira, si algo nos enseñó el presidente Andrés Manuel López Obrador, si algo nos enseñó, es que el poder se ejerce de abajo hacia arriba. Y eso lo hacía Morena o hace diferente al PRI, de abajo hacia arriba. Y se equivocó López Obrador, aquí lo dijimos mucho, él mismo lo reconocía, ¿sí? Yo recuerdo mucho cuando aceptó que, que el delito de la extorsión, que no pudo avanzar en el combate al delito de la extorsión. Lo dijo, y en otras cosas, ¿no? Se equivocó, lo decía, pero hoy, Morena está gobernada por una cúpula que es intransigente, que no es transparente y que yo, insisto, Luisa María Alcalde de Luján, Andrés Manuel López Beltrán, este, están en un papel soberbio, están, no lo sé, a mí me queda claro que Andrés Manuel López Beltrán no es Andrés Manuel López Obrador. Y también me queda claro que no hay que culparlo por lo que pasó en nada. Pero lo de Durango sí es culpa de él. Abiertamente Oye, hay que decirlo, Vicente. sí, y veo a personajes como Ricardo Pascoe Pierce, que seguramente lo tiene bien fildeado Jaime, que están pero ardidísimos de que Hugo Aguilar Flores, este abogado mixteco oaxaqueño, vaya a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya andan publicando, perdón por la expresión, mamadas como esta. Ricardo Pascó Pierce dice, para tener absoluta claridad de quién escogió el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Andan tan perdidos en su brújula que no se dan cuenta de los millones de votos que ha recibido Hugo. Y además, el ministro presidente casi electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ¿qué esperaban? O sea, ¿qué esperaban? ¿Que estuviera abrazado de Ricky Riquín Canallí, de Alito Moreno? Claro, hombre. Por eso también salimos a votar, por el plan C, del que nos habló tanto Andrés Manuel López Obrador, y se ha cristalizado este domingo, a pesar de que haya estas cosas que se tienen que señalar desde nuestra trinchera. Permítanos señalarlas, pero nunca estas pendejadas. Déjame saludar a Jaime Hernández, décadas como corresponsal